Bueno, les vamos a contar lo que habíamos prometido, ¿cierto? Este libro es un libro de dos jóvenes historiadoras que ofrecen una especie de coro de relatos del siglo pasado dedicado a un gran público. Incluye historias de libros, discos, elecciones, terremotos, revueltas memorables, en fin, la historia de nuestro país. Este es un ejercicio que se plasma entonces en este texto de Bárbara Silva y de Josefina Cabrera. Así, en vez de plantear otro relato histórico, ordenado, lineal, como el que estamos acostumbrados a leer, esos relatos progresivos, estas autoras nos muestran que un día cualquiera puede convertirse y reconstruirse en una sensibilidad de hechos de un año, explorando un relato fragmentado en 100 días que corresponden a los 100 años del siglo XX en nuestro país. Para conversar sobre este tema nos encontramos con doña Bárbara Silva Avaria, doctora en Historia de la Universidad Católica. Así es. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Tremenda presentación que hicimos, ¿no? Sí, ¿Ah? buenísima. ¿Supieran que la copiamos de atrás? No, esto es lo que yo decía al comienzo, ¿cierto? Un libro, pero un libro especial. ¿Nos puedes contar tú de qué se trata? Y lo vamos a poner aquí para que se vea. Ahí está. Ahí. Bueno, tu presentación está muy buena. De hecho, es un libro que cuenta el siglo XX, pero a través de 100 relatos breves, escogiendo una diversidad de temas, algunos conocidos, políticos, otros más culturales, otros que no teníamos idea, ¿no? Trata de hacer tratar de mostrar la complejidad y la diversidad del siglo XX. ¿Cómo se les ocurrió o cómo se te ocurrió, Bárbara, esta idea? Bueno, fue una idea que desarrollamos en conjunto con la editorial. Queríamos hacer un libro de historia con toda la seriedad de la investigación histórica, pero que pudiera tener una llegada más amplia, pudiera ser más amable, pudiera apostar a un público mayor que el que usualmente compra los libros de historia académica, ¿no? Quisieron llegar a un público más amplio. Sí, ¿Ya? Absolutamente. Y más que aquellos, no sé, historiadores o estudiantes de historia, ¿no? que están más familiarizados con los libros de historia. Y dimos con este formato que podía ser mucho más amable, que tú puedes leer en orden cronológico, ¿no? Del comienzo del siglo hasta el final, o por ahí escogiendo algunos que te llamaron la atención, o que te da la curiosidad de saber qué pasó en algún año en particular, ¿no? Permite toda esa flexibilidad de lectura. Claro, estaba revisando el libro y hay relatos notables. De hecho, acá yo marqué, por ejemplo, la página 72. Tú te preguntarás, o la gente en su casa, ¿cierto?, se preguntará, ¿qué tiene la página 72 de este libro? Y dice, la guerra de Chile Chico. La guerra de Chile Chico fue un suceso de características violentas, ocurrió en la actual región de Aysén, prácticamente olvidado por la memoria de la actual sociedad chilena. Para comprender estos sucesos hay que indagar en un pasado más bien lejano, ya que el poblamiento de esta zona no siguió los cánones típicos del resto del país. La guerra de Chile Chico que comenzó un día como hoy, 29 de julio de 1918. 29 de julio, cierto. Interesante. Bueno, la noche de hoy, porque ya estamos a 30. Pero eso fue en 1918, estaba terminando la Primera Guerra Mundial. Así es. ¿Cierto? Pero bueno, hay un ejemplo de cómo son relatos muy distintos, pero que además son como una puerta de entrada. Ese día, en un año del siglo XX, es como una puerta de entrada para hablar de algo más amplio y que te puede contextualizar. Entonces, por eso los puedes leer por separado, todos de una vez, por partes. Claro, digamos. O sea, no te ofrece o uno puede elegir la lectura tradicional cronológica o hacer lo que hice yo, buscar un día en particular del siglo y leerlo. Así es. ¿Cómo se selecciona, Bárbara, esto? Porque el siglo XX fue un siglo súper noticioso o histórico, podríamos decirlo, ¿cierto? Entonces, hacer una selección de 100 días de un siglo debe ser bastante difícil. Fue muy difícil, efectivamente, pero lo que siempre tuvimos en mente y que teníamos claro era que queríamos mostrar mucha diversidad temática, ¿no? De esto de qué tan conocido era, también algunos hechos que conectara a Chile con el mundo. Por ejemplo, por ahí tenemos qué pasó con Valparaíso cuando se comenzó a funcionar el Canal de Panamá. Mira. ¿No? Que mostrara esa diversidad, que no nos quedaremos en la historia político-institucional. En la tarde, cuando revisaba el libro que me dio Paulina, fíjate que veía también lo que pasó en Chile cuando explotaron las bombas atómicas
en 1944. 45 en agosto, Hiroshima Sí. y Nagasaki. Así, esas cosas, no, digamos, creo que tienen interés. Todos sabemos que sí, que la Segunda Guerra Mundial básicamente terminó con Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se leyó desde Chile eso? Y ahí fuimos a mirar, ¿no? ¿Qué había dicho la prensa, por ejemplo, Interesante. esos días? Los periodistas. Claro, claro. ¿Cuál es tu historia favorita? Me he preguntado mucho eso, yo tengo varios Que no favoritos. somos muy creativos los periodistas. No, pero... Es imposible no tener varios favoritos. Bueno, pero nómbrame 3. Hay uno, ok. Hay tanto. Hay uno que a mí me gusta particularmente, que es el Cerro San Cristóbal. ¿Ya? Porque el Cerro San Cristóbal, digamos... O el Santa Lucía. San Cristóbal. Ah, San Cristóbal, bueno, es un cerro emblemático, ¿no? Todos por ahí alguna vez fuimos al zoológico o se conoce más o menos que está ahí. Entonces, como esto de conocer que el Cerro San Cristóbal fue construido, ¿no? Que hubo un proceso de arborización, que hubo un observatorio astronómico que se instaló ahí mucho antes que el cerro estuviera habitado, por así decirlo, mira. me parece muy bonito y además es tan significativo para Santiago. La historia es también de los españoles que llegaron en el Winnipeg, un barco que gestionó Pablo Neruda, también era una de las historias destacadas. Así es, sí, tenemos el Winnipeg, destacando ahí el rol no del poeta Pablo Neruda, sino del Pablo Neruda como una persona muy activa en términos políticos y de cooperación internacional. Ahora, ¿cuánto te demoraste junto a doña Josefina Cabrera en realizar este libro? Fue bastante rápido para lo que uno se tarda generalmente en investigaciones en historia. Algo así fue un poco menos de 2 años. 2 años. 2 años que estuviste 100% dedicada a... No, por supuesto que no. Uno nunca está 100% dedicado a un libro en que nos gustaría, pero no es así. Yo no sé, porque nunca he escrito uno. Me falta el libro y tener un hijo, porque un árbol planté hace como 3 meses atrás. Ah, pero mira, vas avanzando. Vamos avanzando. Sí. No, tuvo distintas etapas el libro. En un comienzo trabajamos con 2 ayudantes de investigación también, con Javiera Soto y Stephanie Peñalosa, que hicieron un trabajo fantástico. Más bien en la recopilación, ¿no? De tener la información necesaria para armar cada uno de estos 100 relatos, que no es poco. No es poco, hay relatos también de la historia reciente, está la creación de la DINA, está el golpe de Estado en Chile, está lo que pasó en Chacarilla el año 77, el Beagle, una disputa entre Chile y Argentina. Está bien interesante porque también nos conecta con relatos de la historia reciente de nuestro país, ahora que ha hecho tanta noticia, ¿cierto? Nuevamente el tema de los derechos humanos también está presente en ese libro. ¿Cuánto cuesta y dónde lo encuentro? Cuesta, si no me equivoco, 15.900 y la verdad Planeta ha hecho un muy buen trabajo de distribución, así que por lo que yo he mirado está en casi todas las librerías. En la librería más cercana de su hogar, igual que en el cine. Doña Bárbara, esta entrevista en directo y la gracia también es recibir preguntas de la gente y ya fíjate que hay 2. Voy a partir con una que hace Marcelo Valenzuela y pregunta si este libro puede ser considerado material complementario para estudiantes en una etapa escolar. Sí, el libro no está pensado para la educación escolar, ¿no? No es un libro de una guía de estudios o un apoyo a textos escolares. Como te decía, lo consideramos para un público amplio, para cualquiera que quiera leer historia. Está escrito también en un lenguaje bien coloquial. Sí, está escrito en un lenguaje amable y por eso en ese cualquiera que quiere leer historia también puede entrar, por supuesto, un estudiante de, qué sé yo, de enseñanza media o como apoyo para los mismos profesores en la sala de clases. Digamos, el cualquiera que quiera leer historia incluye también a esos profesores y estudiantes. Iris Pinto Martínez dice, maravilloso que hablen de historia, yo soy profe de historia y agradezco este aporte, siempre exponiendo buenos temas. ¿Es un material complementario, como decía recién Bárbara? ¿Es fome la historia de Chile o no? Yo diría que no. No, yo creo que no, ¿cierto? Por supuesto que no. Creo que a veces tenemos la impresión que es muy fome porque nos quedamos en una historia que nos han repetido una y otra vez. Y este libro contribuye un poquito a conocer otros aspectos de la historia de Chile. Ya, pues un libro que además, fíjense, está en los top 10, sí. Top 10 de los libros más leídos, así que le agradecemos a doña Bárbara Silva Avaria y a doña María Josefina
Cabrera Gómez, que están ahí ambas también con una fotografía en la portada del libro, venir a contarnos y también, cierto, difundir la cultura. Ayer estaba el ministro de Cultura, hemos tenido horas de teatro, cine, siempre una buena instancia la noche para estar ahí atento a lo que es la cultura y la historia de nuestro país, que es tan apasionante. Se conoce poco. Ojalá con esto pueda conocerse un poquito más. El mes pasado estaba en Punta Arenas, y en Punta Arenas hay todo un tema ahí con lo que fueron los Menéndez y cómo fue la pacificación, no solamente de la Araucanía, que mucho más al norte y fue mucho tiempo después, terminada la Guerra del Pacífico, sino que la pacificación de los indígenas en Punta Arenas con un tema bien interesante que será para otra entrevista. ¿Está en ebooks, en formato digital? No lo sé. Habría que preguntar, porque ahora eso es ya la gestión de Planeta, claro, y yo creo que debiera estar. Es lo que la lleva. No estoy segura. Vamos a estar atentos, pues. Ya, ahí les contamos por Twitter. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias, Cristian.